ello, que en los tiempos cuando los apóstoles vivían, ellos hacían grandiosos milagros. Ellos tenían el poder de poder, recobrar la vista a los ciegos, hacerlos caminar a los cojos, tal igual como nuestro amigo Jesús curaba a las personas. Y mucha gente lo abrazaba con su creencia, con su amistad, les agradecía porque la gente también creía en Jesús y lo habían visto a los discípulos caminando con Jesús, sabían que los discípulos eran sus amigos de Jesús y por eso que las personas creían en ellos y se bautizaban, los apóstoles los bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el bautismo es importante para poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces los apóstoles recorrían muchos lugares en nombre de Jesús, enseñándoles, ¿no? Enseñándoles cómo debemos de amarnos los unos a los otros, ¿no? O sea, predicando el mensaje de Dios Padre, ¿no? Y como, tal como Jesús les enseñó y nos enseñó a todos nosotros, ¿no? Y no solamente eso, sino también iban haciendo milagros. Pero chicos, ¿cómo que los apóstoles también tienen el poder? ¿Saben cuál es el secreto? El secreto es que ellos en todo momento siempre están orando, ¿no? Ellos se iban a trabajar, tenían que orar. Iban a hacer sus quehaceres y sus responsabilidades y siempre oraban. Estaban limpiando, estaban sembrando, estaban ayudando. Ellos siempre no se olvidaban no, nunca se olvidaban de orar. Siempre en su mente hablaban con Dios, ¿verdad? Es lo mismo que tú también puedes hacer. Si estás estudiando, estás en el carro, estás caminando, estás limpiando, puedes ir hablando con Dios como un amigo, ¿verdad? Entonces, como ellos andaban y caminaban siempre con Jesús y Dios mediante la oración, siempre oraban, entonces Dios los bautizaba con su Espíritu Santo. Y ellos tenían mucho poder. Recuerda que Jesús, antes de morir en el monte de los olivos, cómo oraba y pidiéndole a Dios que le dé fuerza. Y es por eso que ellos eran consagrados y hacían grandes milagros. Entonces, ¿qué sucedió? Que los altos mandos, los sacerdotes, ¿no? Las autoridades de aquel entonces, el gobierno sacerdotal, se molestaba. ¿Por qué? Porque estos apóstoles, especialmente Pedro y Juan, estaban hablando que Jesús resucitó y ellos se molestaron. Dijeron que no es posible, que eso va a crear conflicto y confusión en la población. Entonces, hay que hacerlos callar, que no hablen de la resurrección de Jesús. Pero ellos continuaron hablando porque ellos tienen mucha fe y tenían mucha confianza y sobre todo eran obedientes porque Jesús les dijo que vayan y que sigan anunciando, enseñando, ¿no? Que en Jesús hay la esperanza, hay la paz, la vida y que Jesús siempre iba a estar a su lado, ¿no? Su espíritu. Pero los sacerdotes de aquel entonces, esas autoridades, se molestaron mucho y con sus soldados mandaron arrestar a Pedro y a Juan, los metieron en la cárcel, ¿no? Y le dijeron, se van a ir presos porque ustedes no obedecen la ley. Está prohibido que hablen del tal Jesús que ha resucitado, porque un muerto nunca resucitará, nunca resucita. Pero Juan y Pedro estaban convencidos que Jesús había resucitado y que para la muerte sí hay resurrección, ¿no? Como Jesús venció a la muerte. Entonces ellos siguieron hablándole a la gente de Jesús y mucha gente lo seguía. 5,000 personas se bautizaban y creían en lo que ellos hablaban, mientras que los altos mandos del sacerdocio estaban muy molestos a las autoridades y los llevaron presos. Pero acá pasó algo extraordinario. Cuenta la Biblia que Dios mandó a sus ángeles y los ángeles les rompieron la cadena a Pedro y a Juan y los mandaron
los sacaron del cuartel y ellos siguieron predicando, ¿no? Entonces, chicos, esta historia nos da un ejemplo de que si somos creyentes, somos cristianos, ¿no? Y nos congregamos en cualquier iglesia, nunca debemos de perder la fe. A pesar que hay personas que no les gusta que hablemos de Jesús, nosotros siempre debemos de hablarles y sobre todo el ejemplo que Jesús nos enseñó, honrar a nuestros padres. ¿Cómo honro a nuestros padres? Obedeciendo, haciendo las tareas, portándome bien, ayudándole en los quehaceres de la casa, no discutir, no pelear con mis padres, con mi hermanita, con mi hermanito. Al contrario, debemos de querernos, debemos de respetar y valorar, ¿verdad? No responder a los papás, a la mamá, no responderle, ¿no? Tratarles con mucho cariño y sobre todo, no nos olvidemos de orar. Siempre en familia, al levantarnos, al consumir los alimentos, antes de acostarnos, siempre debemos de orar, ¿ya? Y así como Pedro y Juan, los apóstoles de Jesús, siempre hablaban de Jesús, ustedes también pueden hablar a sus amiguitos sobre el amor de Jesús, que Él siempre está a nuestro lado y nunca nos abandonará. Por más que pasen cosas que no nos agrade y estemos en tristeza, pues sabemos que Dios, la voluntad de Dios es buena y que las cosas van a pasar, pero siempre vamos a estar con la esperanza de que el Señor nos va a regalar un nuevo estilo de vida y una mejor vida para cada uno de nosotros y especialmente en nuestra familia. Así como Pedro y Juan hablaban leyendo la Biblia y llorando. A los demás, Pedro y Juan hablaban a los demás, a las demás personas que no conocían a Dios y hablaban de Él, ¿verdad? ¿Cómo tú le hablarías a tus amiguitos de Jesús? ¿De qué manera? ¿Qué les dirías para que conozcan a Jesús? Fabiana, a ver, ¿cómo le enseñarías a tus amiguitos a acercarse a Jesús? Hay niños que no saben, ¿verdad? Orando. ¿Ya? Leyendo la Biblia. Muy bien, Fabiana. Fabiana dice que le hablaría a otras personas, a otros amiguitos que no conocen que Jesús es un Jesús de amor. Ella les diría que deben de acercarse a Él orando, ¿verdad? Escuchando su palabra. Así aprenden a conocer a Jesús. ¿Qué más? A ver, ¿alguien tiene una idea cómo puede hablar a otras personas sobre el amor de Jesús, así como hacía Juan y Pedro, cómo llevaba ayuda? Hablando con Dios y Jesús. Ajá. Pero ¿cómo le enseñarías a otras personas, a otros amiguitos que no conocen, no saben lo que es orar, no tienen una Biblia, no saben eh, quién es Jesús? ¿Cómo le enseñarías? Se puede hablar. ¿Tienen una idea cómo le enseñan? Por ejemplo, Fabiana dice que le enseñaría a orar. ¿Qué más? Yo le seguro la invito a mi casa para poder leer los dos. Hay una manera muy bonita, ayudando a los demás. Hay gente que tiene mucha necesidad, pero ayudar al que realmente necesita, ¿no? Por ejemplo, acá en el parque de mi casa hay un extranjero que ha puesto, ¿no? Una persona adulta, extranjera, creo que es de Venezuela, ha puesto, ayúdame con comida, ¿no? Entonces los vecinos y los que desean, pero no se obligan, ¿no? Van y le dejan pues un plato de comida, ¿no? Es una manera de ayudar a las personas, ¿verdad? A las personas que no tienen alimento, los ancianos, ¿no? Que a veces hay que cuidarlos, nuestros abuelitos, respetarlos, tratarlos con mucho amor.
Entonces ahí demostramos el amor de Jesús hacia los demás. ¿Sí? ¿Alguien tiene otro ejemplo que nos quiera decir? Miss, no, no tenemos que obedecer a Dios. Así es, y también obedeciendo, ¿no? Muy bien, así como Pedro y Juan, grandes guerreros y mensajeros para Dios.